Bueno, nuestro continente se convierte en este momento en una verdadera opción de vida para la humanidad. No solamente desde lo que es la experiencia de la reivindicación de la Pachamama, de la naturaleza, de sentirnos como parte de la naturaleza, de sentir la madre, como decíamos, en medio de una crisis climática, crisis energética, un modelo que no da posibilidades de vida, ya que de alguna manera es un modelo destructivo, autodestructivo, es un modelo suicida, el modelo capitalista, y ante eso la posibilidad del pensamiento que nos integra, que nos hace parte de la tierra, pareciera ser una de nuestras principales banderas. Pero como decía el presidente, otro elemento fundamental, y lo decías tú, Iraida, es el tema de la experiencia, y sobre todo en este pedazo de tierra también, de vivir en comunidad, de entender la igualdad como un fundamento de la vida en sociedad. Eso es una propuesta originaria, eso hace que nuestro socialismo no se parezca a ningún otro. Yo diría que sí, es difícil. Fíjate, cuando uno, Mario y yo siempre lo comentamos, cuando uno va a Colombia, hoy día, al país Colombia, y sobre todo a su capital, a Bogotá, o va a Ciudad de México, y uno entra en contacto con los sectores populares, uno le nota la actitud de obediencia y de cierta sumisión que tienen esos sectores, en gran medida. Yo no digo que eso es no es general para todo el mundo, pero tú lo notas. Mientras que nosotros no. Aquí yo veo los aló presidente y veo como la gente enseguida le dice, pero mira Chávez, tú sabes, y de repente le dice usted, o sea, eso de que en un lado tengan todavía ciertos elementos que son productos de la desigualdad en que han vivido esos pueblos de manera milenaria, mientras que nosotros no lo tenemos, yo creo que eso hace una gran diferencia. Y creo que es precisamente por esos milenios de vida dentro de unas sociedades, dentro de modos de vida solidarios, recíprocos, donde la gente se compartía entre sí, lo que marca que luego al anexarse los nuevos componentes o los componentes que no son originarios de esta tierra, en el sentido que no son nativos de aquí, como son los europeos y los de origen africano, se dé esa simbiosis y bueno, se dé esto que somos los venezolanas y las venezolanas, que no son factores repetidos en otros países de la misma forma. Quizá algo más se parece parte de Colombia y parte de Brasil y sobre todo el área caribe insular. Profesor Mario, pero esta fractura que se da de alguna manera en nuestra historia de hace 518 años y esa mezcla que con todo lo que es la presencia del pueblo africano y los europeos también marcan, convierten, construyen una América Latina, nuestra América mestiza, nos convierte en un nuevo género humano. Somos de verdad irrepetibles, somos parte de una misma experiencia. ¿Puede haber integración y unidad en esta tierra? Sí, por supuesto. Yo creo que no obstante la diversidad de culturas y sociedades que hay en nuestra América o América Latina, la posibilidad de la integración es efectiva, ya lo estamos viendo. O sea, cómo en el corto tiempo, por ejemplo, que tienen funcionando todos estos organismos integradores como el ALBA, UNASUR, etcétera, cómo se ha acelerado el proceso de acercamiento y de integración de nuestras sociedades. Es algo que hace, qué sé yo, 10 años era impensable. Ahora, ¿por qué se da? Justamente porque las condiciones son objetivamente positivas para que se cree una sociedad integrada a pesar de los esfuerzos del imperialismo para torpedear ese proceso de integración. Bueno, vamos a ir ahí. No, solamente quería puntualizar que fíjate, lo que tenemos es que abrir las mentes y los corazones a la integración.
porque esa es la garantía de nuestra propia sobrevivencia como continente que estuvo sometido durante esos, yo diría 518 años, seguimos estando sometidos de alguna manera. Tenemos que abrir las mentes y los corazones, porque si fue posible que en tan corto tiempo Estados Unidos, que es el representante imperial ahorita más reciente, nos convirtiera a importantísimas cantidades de personas en nuestra América hacia el modo de vida norteamericano sin tener lengua común, sin tener religión en común, sin tener fenotipos parecidos, etcétera, en común. Si fue, entre comillas, tan fácil, ¿cómo no va a ser más fácil si tenemos pueblos hermanos, si se trata de pueblos hermanos que han sufrido lo mismo que hemos sufrido nosotros, que hablamos la misma lengua, que muchos tienen la misma religión, o por lo menos la religión más importante, historia compartida, que tenemos una historia compartida, incluso que formamos algunas regiones donde prácticamente uno no sabe si está hablando con un colombiano o con un venezolano, o está hablando con un dominicano o con un venezolano o un nicaragüense, etcétera. Es decir, yo diría que lo que tenemos es eso, que abrir nuestras mentes y nuestros corazones y hacia el convencimiento de que en la unión, hacia la integración, están todos los huevos en la canasta, pues es la garantía de nuestra salvación como continente. Bueno, vamos a despedir este segmento con un testimonio de Adelaida García, una hermana cariña. Un territorio autóctono, un territorio lleno de muchas cosas bonitas, de muchas cosas bellas, hermosas. La naturaleza de nuestro territorio es inmensa, y bajo esa inmensidad es que nosotros los indígenas nos sentimos felices, nos sentimos libres como los pájaros. Nuestros antepasados, nuestros abuelitos hablaban el idioma, pero que en algún tiempo se perdió, y hoy estamos pues en ese proceso de revitalización. Desde la escuela estamos haciendo ese trabajo con la comunidad, con la familia. Todo eso es parte de nuestra cultura, de nuestro convivir. La lucha de nuestra continúa. Hoy estamos nosotros, mañana van a estar otros, y así sucesivamente. Por eso es que nuestro territorio no puede desaparecer, porque nuestro territorio lo conservamos para los futuros, como lo conservaron nuestros antepasados, como el gran cacique Guaycaipuro, que es uno de nuestros ancestros más respetables. Entonces ese es el máximo líder, pues, de todas esas cosas en las que nosotros creemos como cariña. Oíamos a nuestra ministra Anicia Maldonado, y es importante ese momento, el proceso constituyente. Por primera vez nuestros hermanos indígenas considerados ciudadanos de derecho, ¿no? Hablábamos de alguna manera de cómo esta historia que se ha construido, que nos hace sentir parte de un mismo pueblo, que nos permite plantearnos la posibilidad de integración, tiene sus bemoles, ¿no? Por lo que es el modelo cultural dominante, por los mecanismos de alienación. Y hace 200 años logramos una independencia que, a pesar de lo extraordinaria de la gesta heroica, de que nuestro libertador cambió de alguna manera la visión del mundo, por primera vez un proceso de independencia que además se planteaba la igualdad, los derechos, un mundo nuevo. Y ese proceso fue derrotado no por el español, el Imperio Español fue derrotado por el ejército libertador, por la lucha de nuestros pueblos, pero fue derrotado por la traición. Y yo creo que es importante ver eso. Los procesos de integración tienen un enemigo que aquí se define, lo hemos definido en esta última campaña como los quinta columna, ¿no? Pero es un enemigo que ha sido permanente, y de alguna manera Bolívar se lo encuentra en ese proceso de independencia cuando tiene que hacer el decreto de guerra-muerte. Había un conjunto de nacidos en esta tierra que para nada se sentían venezolanos, y tuvo que decir
que los venezolanos contaban con la vida de un siendo culpables para reivindicar que por alguna razón se sintieran venezolanos, se sintieran americanos. Es decir, ¿qué pasa cuando a pesar de que se va el español, queda aún la mente, la cabeza colonizada? ¿Cómo hacer con eso? Bueno, mira, a mí me parece que una de las cosas terribles de la época post-independencia fue precisamente la traición que hicieron las oligarquías, y particularmente la oligarquía venezolana, de los ideales de la independencia. Sí, ellos se contentaron con que España fuera derrotada, porque el interés de ellos no solamente era derrotar a España, sino quedarse ellas con el poder, lo cual hicieron. Entonces, por supuesto, el poder que quería decir, bueno, enriquecerse, hacer negocios, etcétera, de manera que los ideales de la independencia, los ideales por los cuales luchó Bolívar, que eran la transformación de la sociedad americana y en particular la venezolana, la educación del pueblo, la felicidad del pueblo, eso a ellos les importaba muy poco, porque lo que ellos buscaban era precisamente el beneficio personal. Y cuando las oligarquías llegan a ese extremo, pactan con quien sea, como de hecho ocurrió. Los pactos con el imperio francés, con el inglés, con el alemán, con el estadounidense, siempre y cuando les garantizaran sus privilegios. Y eso es precisamente algo que estamos viendo hoy día en Venezuela. O sea, toda esa quinta columna que de cierta manera ha puesto otra vez pie en la Asamblea Nacional, en realidad no está representando los intereses venezolanos, sino está representando los intereses de aquellos que le financiaron la campaña. O sea, la CIA, el Departamento de Estado, la ANED, las ONG europeas. Entonces, yo creo que en realidad va a ser bien interesante ver en los debates qué es lo que van a decir, porque ellos tendrán que ser consecuentes con sus dueños. Por ejemplo, en el caso que pasó ahora con la cuestión de la estafa inmobiliaria, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo se van a salir de ese problema cuando los representantes de la Cámara Inmobiliaria están ahí en la Asamblea con Fedecámara, con los expresidentes de Fedecámara? Eso es un problema que tenemos que verlo, y yo creo, como aquella imagen del rey desnudo, que de repente se van a quedar desnudos y no se van a dar cuenta de que lo están. De manera que... Sí, yo agregaría algo más. Fíjate, la historiografía tradicional, si bien débilmente reconoce la traición, pero ¿a quién se dice que traicionaron? Traicionaron a Bolívar, según esa historiografía. ¿Pero el pueblo qué? Nadie menciona, o muy poco mencionan, o no mencionan para nada, omiten totalmente, que la traición se le hicieron al pueblo, no solamente venezolano, sino al pueblo gran colombiano, a los miles de hombres y mujeres que fueron a luchar para liberar a Colombia, para liberar a Ecuador, para liberar a Perú, a Bolivia y obviamente a Venezuela. De la experiencia, y sobre todo en este pedazo de tierra también, de vivir en comunidad, de entender la igualdad como un fundamento de la vida en sociedad. Eso es una propuesta originaria, eso hace que nuestro socialismo no se parezca a ningún otro. Y ante eso, la posibilidad del pensamiento que nos integra, que nos hace parte de la tierra, pareciera ser una de nuestras principales banderas. Pero como decía el presidente, otro elemento fundamental, y lo decías tú, Iraida, es el tema arte de la naturaleza, de sentir la madre, como decíamos, en medio de una crisis climática, crisis energética, un modelo que no da posibilidades de vida, ya que de alguna manera es un modelo destructivo, autodestructivo, es un modelo suicida, el modelo capitalista. Yo diría que sí, es difícil. Fíjate, cuando uno
Mari y yo siempre lo comentamos, cuando uno va a Colombia, a la Colombia hoy día, al país Colombia y sobre todo a su capital, a Bogotá. Bueno, nuestro continente se convierte en este momento en una verdadera opción de vida para la humanidad. No solamente desde lo que es la experiencia de la reivindicación de la Pachamama, de la naturaleza, de sentirnos como